todos los que nos están acompañando de esta charla preparada por la IC en colaboración con Editec. Muchas gracias, Pedro Pablo, por darnos tu tiempo en esta presentación. Luego de ella recibiremos las preguntas que tengan a través del chat y se las iremos haciendo a Pedro Pablo y él responderá en el tiempo que tenemos para esto. Francisco Martín, presidente de la IC, dará como la bienvenida oficial de esta presentación. Bueno, agradecer a Pedro Pablo Errázuriz. Pedro Pablo es ingeniero civil de la Universidad Católica, tiene una vasta trayectoria profesional en las más reputadas compañías del país, en Endesa, en Lanchile, fue presidente de SBIO y presidente de SVAL. Curiosamente, en estos dos últimos casos fue sucedido por otro amigo, por Jorge Lesser. Tiene fama, igual que Jorge, tiene fama de ser uno de los ejecutivos más brillantes de la plaza, cosa que siempre... Después te mando la caja de chocolate. Bitter, por favor. Y ciertamente es un lujo para el país tener a un ejecutivo de su talla a cargo de una empresa tan importante e histórica como es Ferrocarriles. Algo parecido pasa en el caso de NAMI, ¿cierto? Que está Robert May Nichols, que es un gigante en la minería y que está haciendo una gran labor, igual que Pedro Pablo. Se me había olvidado mencionar su paso por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en el primer gobierno del presidente Piñera. Pedro Pablo, bienvenido. Nos interesa mucho tu presentación, pero eso es ahora. Nos interesa que te sientas cercano a AIC. Hace algún tiempo el vicepresidente de proyectos de Codelco me dio la pauta de la relación, sin quererlo, pero me dio la pauta y así lo entendí de lo que tiene que ser la relación, la generación de relación con nuestros principales clientes como gremio. En una visita a la IC, que yo estaba tratando de atenderlo, adelante, por favor, que se da vuelta y me dice, oye, yo aquí soy de la casa. La invitación es que tú te sientas como Gerhard y seas parte de la casa de aquí en adelante. Así muchas que adelante con la presentación y muchas gracias por tu tiempo, Pedro Pablo. Gracias, Francisco. Y quiero decir en esa misma línea que para mí es fundamental, en la etapa que está Ferrocarriles hoy día, esta relación bien cercana. Nosotros, si uno mira la historia, y voy a una pequeña introducción, Ferrocarriles tiene una historia que es brillante durante mucho tiempo, hace más de 100 años, y que dura mucho, y después entra en una etapa bien compleja, y que hay todo tipo de justificaciones, dificultades, que falta de apoyo, un montón. Pero en definitiva, lo que es para mí lo más esencial de esta etapa tiene que ver con la pérdida de relevancia de Ferrocarriles, producto de alternativas de transporte, tanto de carga como de pasajeros, que son más eficientes. Y es difícil decirlo, porque uno dice, es mucho más romántico, mucho más emocionante imaginarse conspiraciones, maldades, pero al final, la verdad, en mi opinión, esto es una opinión personal, tiene mucho más que ver con la pérdida de competitividad comparativa. Y creo que eso terminó, que entramos hace ya varios años en una etapa en que de nuevo Ferrocarriles tiene una competitividad espectacular, que hay áreas del desarrollo del transporte tanto de carga como de pasajeros en donde Ferrocarriles es imbatible. Entonces el esfuerzo de recuperar la infraestructura, de devolver la eficiencia al sistema ferroviario es fundamental, porque está la posibilidad de tener un logro competitivo gigante. Ahora hay que tomarla, porque uno puede mantener esta cosa media depresiva de que me voy muriendo a poco y lo termino enterrando, cuando en realidad existe una oportunidad gigante que es volver a posicionarse y aprovechar nichos, y que no son tan chicos, donde somos verdaderamente imbatibles. O sea, cuando uno piensa en un Santiago de San Bernardo en 13 minutos en tren,
con la comodidad del tren dice, oye, pero esto es lejos lo mejor. Independiente de que haya alternativas, ahora somos, y lo mismo cuando uno piensa en la carga de celulosa desde una planta al puerto, de nuevo, somos realmente imbatibles. Entonces tenemos que rehabilitar la infraestructura. Y para eso hay un esfuerzo de ustedes que es importantísimo, que tiene que ver con hacer ingeniería. Y la ingeniería ferroviaria tiene mucho de historia, pero hoy día hay tanta tecnología nueva que uno debe aprovechar. Por ejemplo, la comunicación entre el tren y la vía es un salto tecnológico gigante que tenemos que hacer, y ahí se necesita inteligencia, se necesita ingenio, se necesita ingeniería, así que no es solo retomar lo antiguo, sino que adaptarlo a la ciencia de hoy, y por eso ustedes son fundamentales. Realmente nosotros, creo, los ingenieros somos fundamentales en ese desarrollo. En la presentación, que es un poco más formal de lo que ya les dije, pretende, si logro avanzar, no sé qué me pasó que me quedé pegado. Ahí sí. Bueno, esto dice un poco lo mismo que les mencionaba. Primero, estamos en 10 regiones. Ferrocarriles tiene una cosa maravillosa para Chile, y es que en toda la zona central tiene 2.400 kilómetros de vías, muchas de las cuales están funcionando muy bien, otras que tienen que mejorar y otras que definitivamente se abandonaron. Pero sobre todo las que están y las que pueden mejorar, son bastantes para hacer buenos servicios en todas las regiones de la zona central, pero especialmente en los grandes centros urbanos, cerca de Valparaíso, cerca del Biobío, o sea, en la región del Biobío, en la región de Valparaíso, en la región de la Araucanía, en todo lo que es Ñuble, Maule, O'Higgins y la región metropolitana. Y ahí hay servicios, pero sobre todo hay posibilidades. De los ingresos totales, el 68% tiene que ver con pasajeros, que es una cosa que la gente no conoce, cree que es mucho más la carga. El 19% es la carga y un 13% es inmobiliario. Y eso inmobiliario tiene que ver no solo con tener terrenos, sino que tener terrenos donde hay mucho flujo de gente que permite mejorar los ingresos totales. Y la otra cosa bien importante es que tenemos en carga 2 empresas privadas que operan sobre la red de EFE, y ahí también tenemos la oportunidad de ir mejorando. La carga ha estado muy estancada, tenemos un gran desafío de aumentar. El desafío que se definió hace varios años ya, y donde estamos con el foco, es aumentar los servicios de cercanía. Ahí somos definitivamente imbatibles. Tienes un problema, perdón, Pedro, tienes un problema con el micrófono, te está saltando. Como si hubiera suelto el cable. Los cables sueltos. ¿Y ahí se escucha bien o no? Ahí sí, ahí sí. Aumentar los servicios de cercanía. Nosotros hoy día transportamos 52 millones de pasajeros. Nosotros creemos que es fácil llegar al año 2027 con planes específicos, con servicios bien concretos, a 150 millones de pasajeros, dedicar la cantidad de pasajeros con algunos proyectos que son bien concretos y de mucho flujo de pasajeros. Después, duplicar la carga, y de nuevo aquí con cosas bien concretas, con un muy buen conexión entre el puerto de San Antonio y un centro de intercambio modal donde se reciban todos los contenedores y se distribuyan de manera eficiente. Y por otro lado, mejorar mucho los resultados financieros. Nosotros, Ferrocarriles tiene una pérdida operacional, o sea, los ingresos no cubren los costos directos de la operación. Y eso es un dolor de cabeza muy grande para el Ministerio de Hacienda. Entonces, el desafío que nos hemos puesto es que al año 2027, con este aumento de flujo de pasajeros y este aumento de flujo de carga, seamos capaces de no solo no tener pérdida operacional, sino que ir empezando a pagar las inversiones que se han realizado. Y eso es una muestra de que eres competitivo, de que de verdad tienes una oportunidad de hacer las cosas mejor. Aquí están las mismas cifras. El 2019, 51,2 millones de pasajeros. La idea es que con los 4 servicios principales lleguemos a 173 millones de pasajeros con proyectos muy concretos. En carga de 11,4 millones de TKBC a 20,9. Y los proyectos más importantes que hemos tenido éxito y que muestran esto que yo les decía de que de verdad somos muy competitivos es el servicio Metrotren NOS, que tiene 10 estaciones, pero lo más importante de ese servicio es que nosotros estimamos que iba a mover 50.000 pasajeros al día y está casi duplicando esa cantidad. O sea, de verdad es un servicio que
que ha generado una conectividad y una calidad a la zona increíble. Después, el Metrotren Rancagua, que también es un servicio muy antiguo, pero que hoy día de nuevo está en operación y que con la llegada de los nuevos trenes que van a llegar el próximo año, lo vamos a tener absolutamente moderno. Nosotros estamos cambiando todos los trenes antiguos por trenes nuevos, tanto en la región de la Araucanía, en la región del Biobío y en la región metropolitana. En Valparaíso y el servicio NOS ya tiene trenes nuevos. Las cosas más importantes del Metrotren NOS es lo que les decía, ha transportado mucho más gente de la que pensábamos, tiene bastante buena nota, tiene un 6,3 de calificación por los usuarios, y además se ha transformado en una solución para mucha gente que no solo llega a la línea 1 del metro, sino que también llega a la línea 6, y por lo tanto permite una conectividad de muy buena calidad. La línea 6 es la que llega a Los Leones con Providencia. Después, las notas del servicio han sido muy buenas. FESUR, por ejemplo, que hace el servicio entre Concepción y Coronel, entre Laja y Talcahuano, en toda la zona de la región del Biobío, además hace el Victoria Temuco, tiene una calificación el 2019 de un 85%, subió 13 puntos, o sea, la gente en realidad está bien contenta, y eso que los trenes nuevos llegan en marzo del próximo año, o sea que ahí va a haber un salto adicional de calidad de servicio. Por primera vez en muchos años la región del Biobío y la región de la Araucanía parte con trenes nuevos. En general partía con trenes usados y reacondicionados. O sea, ya eran reacondicionados y además le llegaban los de segunda mano dentro de la segunda mano que ya habíamos comprado. Así que este es un golpe a las dos regiones muy, muy positivo. Y la verdad es que las principales razones de las alzas, por ejemplo, ambiente grato. O sea, este cariño que tiene por ferrocarriles en general toda la gente, en el caso que hay servicios concretos, se ve amplificado. Hay una cosa nostálgica, pero en la realidad el servicio de verdad es de buena calidad, una cosa, y en eso contarles que trabajar en EFE es una cosa bien, bien agradable. Uno a dónde va, la gente lo recibe con cariño. Le reclama un poco que por qué los has dejado morir, pero lo recibe con mucho cariño, una cosa bien agradable, ¿eh? Hay rubros en la actividad profesional que son mejores que otros ferrocarriles, así que los invito a interesarse por lo que estamos haciendo para que nos ayuden. Es realmente muy bienvenido. Aquí está, este es un mapa de las obras que logran los objetivos que les mencionaba antes. Aquí está están los años y los proyectos. Esta presentación se la vamos a compartir de todas maneras para que la puedan ver si les interesa más detalle, pero aquí está la extensión de Merval, que sigue de Quillota hasta La Calera, y que se supone que queda operativo el 2027. El Metrotren ANOS, que va a aumentar la frecuencia y que le llegan trenes nuevos. Compramos, ahí dice 4 trenes, la verdad que compramos 6, así que eso mejora mucho. El Metrotren Rancagua, llegan todos los trenes nuevos, se eliminan los trenes antiguos, y por lo tanto vamos a tener una operación completamente modernizada. El Metrotren Melipilla, que ya partió obras, que tuvo la RCA el 2019, debería estar operativo el 2025, y eso ese tren solamente mueve casi 50 millones de pasajeros el año cuando entra en operación. El Metrotren Batuco, otro tren increíble. El Metrotren Batuco es tan bueno que incluso tiene rentabilidad privada, con las tarifas actuales de servicios de mucho menor calidad. Y ese también estaría el 2025. El tren a Chillán, que es modernizarlo y disminuir los tiempos de viaje, el 2022. El tren Talca-Constitución, que es un tren maravilloso, va a ser modernizado en toda su estructura ferroviaria, pero además en los trenes. El Biotren, ya sí, están las distintas obras. Aquí hay una obra que es maravillosa, que es el puente sobre el Biobío, un nuevo puente de doble vía, de 2 kilómetros de largo, más un túnel de 300 metros, y que tiene, en este momento está en el proceso de obtener la RCA. Es una obra que va a ser emblemática también. Entonces, en todo eso se necesita inteligencia, ingeniería, ayuda. Así que muy bienvenido y gracias por la posibilidad de presentar. Los focos, aparte de las cosas del material rodante, la infraestructura, hay un ámbito novedoso que está entrando con mucha fuerza, que es todo lo que tiene que ver con sistemas y tecnología. Sistemas de venta, formas de pago automáticos, sistemas de comunicaciones, sistemas de control de tráfico. Todo ese mundo está siendo modernizado y con proyectos
bien interesantes con mucho desarrollo de software que permiten hacer las cosas más eficientes, más baratas y con mejor calidad. Aquí el tren a Melipilla, este lo hemos comentado harto, está comenzando la construcción, el coronavirus nos frenó un poquito, pero ya estamos empezando a adjudicar las obras más importantes. Es desde Alameda hasta Melipilla, las personas se van a ahorrar desde Alameda a Mayoco 1 hora en cada sentido, y desde Alameda a Melipilla 1 hora y un poco más, no alcanzo a ver, 1 hora 14 en cada sentido. O sea, este tren le devuelve 2 horas y media a una persona que viene de Melipilla a Santiago. Y eso hace que toda esa zona permite un desarrollo inmobiliario maravilloso, porque no tiene congestión, tiene viaje consistente, tiempo de viaje breves, y además conecta con la línea 6 en Los Errázuriz y con la línea 1 en la Alameda, y además estamos trabajando para que el tren al norte también mejore mucho la conectividad. El tren a Chillán es emblemático. Este es un servicio que va a disminuir su tiempo de viaje a 3 horas 40 el tren expreso. Eso quiere decir 2 horas 40 en ida y vuelta menos que los sistemas de buses. Y el servicio regular se va a demorar 4 horas, con de nuevo una muy buena calidad, trenes nuevos, todo eso. Y vamos a poder pasar de los 200.000 pasajeros que hay hoy día a 800.000, y estoy seguro que con la extensión a Concepción y a Temuco, en el futuro no tan lejano, vamos a poder duplicar esa cifra. El puente sobre el Biobío, esta es una obra realmente emblemática que va a permitir aumentar por 4 el tráfico de pasajeros y aumentar por 2 el tráfico de carga, porque hoy día tenemos una congestión, no solo porque es de una sola vía, sino que por la antigüedad es un puente restringido, entonces dificulta la operación diaria. Y además tenemos proyectos hacia Lota, proyectos hacia Lirquén, y el mejoramiento de todo el servicio en la región del Biobío. Por otro lado, también, a propósito de la caída del puente Tolten, que fue bien emblemática, caída que tiene que ver más bien con el arrastre de sólidos que con la estructura física del puente, porque el retiro de material en el río lo cargó en una dirección distinta de la que estaba originalmente diseñado, y por lo tanto socavó una de las pilastras. Nos hizo revisar todos los puentes, tenemos un plan de análisis, de seguimiento muy detallado, que hay mucha ingeniería, hay mucho desplazamiento, mucho trabajo en mejoramiento de la estructura, pero sobre todo de la estructura que está bajo el agua, y hay mucho de tecnología que nos permite hacer un seguimiento más adecuado, y también estamos trabajando, pero podemos mejorar y podemos recibir apoyo en eso. Reposición de sistemas de señalización y comunicación virtual, esto es todo el avance tecnológico que permite aumentar la seguridad, disminuir el riesgo de accidentes, pero sobre todo permitir el mayor uso de la misma vía, con más frecuencia, producto de una mejor seguridad y de una mejor señalética. Y los medios de pago que les mencionaba también como un ámbito de oportunidad donde también estamos trabajando muy activamente. Por último, una cosa que ha sido muy distinto en el pasado: Ferrocarriles en su faja vía hacía lo que quería. Y hoy día ya eso cambió, el mundo cambió, y tenemos un trabajo muy intenso con comunidades. Hay un equipo muy importante de la empresa que se dedica a escuchar, a comentar, a explicar, de modo que podamos hacer las obras, sobre todo en las zonas más cercanas a la vía, con cariño y molestando lo menos posible. Por supuesto que el tren es una línea que causa un daño, sobre todo se aumenta el flujo entre un lado de la vía y el otro lado de la vía, entonces hemos aprendido mucho y hemos hecho esfuerzos grandes para poder hacer que las resoluciones de calificación ambientales se obtengan en plazo, y además con una buena recepción por parte de las comunidades. Nosotros hacemos participación ciudadana temprana, estamos en contacto, escuchamos, de modo y aquí hemos generado una cultura y un aprendizaje muy interesante. Bueno, por último, la verdad que tenemos otro gran desafío, que es la relación que tiene la matriz con las filiales. En algunas de ellas son pequeñas, entonces tiene que ser una relación muy estrecha, con poca independencia. En otras son más grandes, entonces la independencia y el conocimiento local es muy valioso, y por lo tanto se agrega más conocimiento externo. Y la matriz va a tener un apoyo y un sistema de soporte matricial fuerte, de modo que las filiales no hagan funciones que son más eficientes realizadas centralizadamente. Hay un trabajo bien fuerte de transformación
de la relación matriz-filial, de modo a asegurarnos de que eso sea más eficiente, más controlado, pero por otro lado con un conocimiento local bien detallado. En algunos casos uno diría, oye, ¿por qué tienes esa filial? Y nosotros estamos rescatando el valor de la filial desde el servicio al cliente, desde la operación y desde el conocimiento local, pero generando la eficiencia en la matriz para que las cosas centralizadas, que tiene sentido centralizar, hagan una operación más eficiente. Eso ha sido, hice una presentación relativamente rápida, porque puede ser más interesante la conversación que la presentación, pero en general lo que les quiero decir es que para mí es un orgullo poder presentarles, para mí es muy importante invitarlos a que se acerquen a nosotros, que nos ayuden, y por otro lado que estamos en una instancia del desarrollo muy atractiva y que se necesita ingeniería, que se necesita inteligencia. Hacer de nuevo lo que ya había no es la solución, y por lo tanto nos interesa mucho, buenas ideas, uno se impresiona como discutiendo un proyecto se pueden hacer eficiencias muy valiosas, así que invitarlos a que se acerquen y sobre todo abierto a cualquier consulta que les pueda resultar entretenida. Muchas gracias. Por favor, las preguntas por chat, o hablaremos. ¿No tenemos preguntas? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, entiendo que han llegado algunas preguntas por chat ya. No sé si es que la Mandé una vas a... pregunta, Rosana. Sí. Hay una pregunta en el chat que puso Luis Richard de SMEC. No la leo. Hazla. No. Sí, yo Ya. creo que... Sí, no veo la pregunta. Ya, bueno, la voy a hacer. Hola, Pedro Pablo, Luis Richard de SMEC. Hola, buenos días. Ex Endesa también. Ahí nos conocimos, creo. Nos encontramos en los pasillos. Sí. Oye, en el caso nuestro de SMEC, a ver, SMEC es una empresa internacional con una oficina en Chile. Y nosotros, bueno, en Australia y Asia tenemos bastante experiencia en la parte de infraestructura ferroviaria. Entiendo que te hicimos alguna presentación a ti en alguna oportunidad. Pero nos pasa algo que nos cuesta demostrar la experiencia en Chile, por el tema formalidades. O sea, aquí hemos participado en propuestas por ejemplo, de la Estación Valencia-Merval. Presentamos nuestros certificados con la experiencia, con la forma que teníamos, pero no estábamos en la formalidad que teníamos acá, como lo pedía en ese caso Merval. Entonces, un poco la solicitud de manera de dar cabida a experiencias o sea, empresas con experiencia probada en el extranjero, es decir, un poco flexibilizar el cómo demostrar la experiencia. De partida, hoy estamos presentando proyectos a lo mejor de hace 5 años, de estaciones, de terminales bastante bien desarrollados, pero de repente nos cuesta conseguir los certificados, y sobre todo la forma que nos piden acá, que es bastante más rígida, que es con calificación del dueño. Entonces, un poco el tema es darnos cabida, digamos, que nos den, flexibilicen un poco de manera que podamos participar. Esa solicitud pregunta. Y una cosa bien concreta, Luis, nosotros acabamos de reestructurar entera la gerencia de abastecimiento. De hecho, nombramos una persona a cargo que reporta al gerente general, que se llama Felipe Orfalí, y que está justamente mirando todo este tipo de cosas. Nos pasa que a veces, por las restricciones que hemos puesto, tenemos menos posibilidades de propuestas de gente entendida en la materia. Así que me quedo con el tema, pero adicionalmente te digo que por favor contacte a Felipe Orfalí, que es el nuevo gerente de abastecimiento, que está muy interesado. De hecho, estamos revisando todo este tipo. Tenemos algunas penalidades en los contratos que son absurdas, porque resulta que son inaplicables y que suenan de tal amenaza que la gente decide no presentar. Así que estamos haciendo mejoras en eso. ¿Me puedes repetir el apellido, Pedro Pablo? Orfalí, O-R-F-A-L-I. Yeah. Y en F es súper fácil, porque se llama felipe.orfalí@f.cl. Perfecto. Sí, yo quisiera complementar... Tenemos... yo tengo otra pregunta. Es que quiero complementar la pregunta de Luis Richard. Este es un problema que tenemos con todos los mandantes en general.
y lo que le hemos planteado a algunos es generar una instancia para trabajar estos temas de forma colegiada, digamos, con AIC, porque de esa forma se evita el interés, que se contamine este tipo de solicitudes por intereses particulares que puede tener uno u otro, y que en general sea mejor para todos. ¿Ah? Entonces, quizá, se lo propongo a Pedro Pablo, es que generemos una instancia que podría estar liderada por el Comité de Infraestructura, por ejemplo, de conversación con el nuevo gerente de abastecimiento de... Me interesa muchísimo, mucho. Rosana, por favor. Sí, Rosana, por favor, tenemos una pregunta sobre oportunidades tecnológicas entre tren y vía. Si podría desarrollar un poco el tema. Monitoreo de infraestructura, de manera indirecta, tiene una oportunidad. Eso creo. En el fondo, vamos desde lo más básico, que es la señalización por radio y todos los sistemas antiguos, que el más básico de todos, ustedes saben, es la argolla, que comunicaba que el tren ya usó la vía. Si no estaba la argolla, tú no podías pasar porque quiere decir que alguien se la llevó. Esa es la versión, y todavía tenemos tramos con eso, así que no es, es bastante histórico, pero de eso estamos en este momento desarrollando una propuesta de lo que se llama señalización virtual, que permite con tecnología, y es un proyecto bastante grande, tener conocimiento del estado de la vía a todo lo largo. Y uno puede imaginarse, incluso en el extremo, que el maquinista tenga una cámara que le permita ir viendo 5 kilómetros adelante el estado de la vía. Y eso es algo que viene. Entonces, cuando yo les digo, ayúdenme a pensar en soluciones tecnológicas, ese tipo de cosas que uno las puede hacer localmente, no es ni siquiera tan complejo. Uno puede tener instalado cámaras en el recorrido, en ciertos puntos críticos, de modo que le informan al conductor el estado de un cruce, por ejemplo, o de un puente, o de alguna obra que se sabe relevante, con mucha anticipación. Ese tipo de desarrollo tecnológico es lo que estamos trabajando, pero en lo concreto viene una licitación en los próximos meses que tiene que ver con un equipamiento de toda la vía, con un nivel de señalización virtual que permita mantener trenes a menor distancia unos de otros por el nivel de conocimiento de qué pasa en los distintos puntos de la vía. Está a punto de salir como licitación. Pero yo pensaría incluso yendo más allá. El tren, por ejemplo, Talca-Constitución, ha tenido algunos problemas porque se caen árboles en la vía. Entonces uno se sabe cuáles son las zonas de conflicto y podría estar comunicándose con el tren para decirle disminuye la velocidad porque hay un accidente en la vía. Entonces ese tipo de cosas hoy día con la tecnología son bastante más, y son cosas que se pueden desarrollar localmente. También preguntan si hay proyectos de ingeniería en carpeta e inspección de obras. Mucho. Nosotros en ingeniería tenemos hoy día el tren a Melipilla, que es gigante, que tiene mucha ingeniería complementaria, muchos diseños que tenemos que mejorar e ir cambiando en la medida que se está haciendo de grandes magnitudes, inspección de obra, tenemos mucho trabajo de mejoramiento de vía en las zonas cercanas a los puertos, tenemos un trabajo muy grande en Barranca, que es la zona ferroviaria del puente San Antonio, tenemos el acceso a Barranca, que es vía, el puente sobre el Biobío, tenemos el tren a Batuco, mucha ingeniería, se necesita mucho, y como les digo, nos hemos sorprendido que ingeniería, bueno, no es una sorpresa, pero ha sido real en los casos, que ingeniería ha permitido cambiar diseños de tal manera que se hacen ahorros gigantes. Estas inversiones son tan grandes que las oportunidades son muy buenas. ¿Qué tipo de control realizan en el terraplén o balasto para conocer el estado del material? ¿Prospecciones, ensayos, geofísica, otro? Hacemos de todo. Tenemos una máquina bien sofisticada que mide, se llama la máquina registradora, que mide la geometría de la vía, y eso tiene relación con el estado del balasto. Pero además, por supuesto, hay mucha revisión. Nosotros tenemos contratos de servicios que están terminando, o sea, tenemos que lanzar nuevos, que miden el estado y que están obligados a ir reponiendo. Y por supuesto el estado depende mucho del tráfico que tengan. Hay zonas de muy bajo tráfico en que el estado es bastante
menos óptimo que otras zonas de intenso tráfico, y además estamos haciendo reposiciones en forma permanente. Pero es un desafío también. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Me gustaría hacerlo por acá. Pero Pablo, un gusto. Mi nombre es Jorge Hernández, soy de DSS, consultora de ingeniería. Soy gerente de ingeniería de la consultora y primero agradecerte, disculpa que me tome la palabra, y segundo, efectivamente nosotros hemos visto una gran cantidad de proyectos y inversiones bastante fuertes, hemos participado en algunos proyectos y también en licitaciones. En ese sentido, una pregunta un poco más del ámbito como ciudadano, más que consultor. En la historia de EFE siempre ha sido un patrimonio para la nación. Hay varias estaciones que son patrimonio, la estación de Chillán, la estación de Concepción, el centro de mantenimiento que se hizo en San Rosendo. Hay infraestructura que en la historia EFE fue un punto que marcó cultura e historia. En este momento no sé si se está poniendo en valor aquellos elementos, porque la infraestructura de un tiempo a esta parte en realidad entró en conflicto con la comunidad. Está el patio de maniobras que se hizo en Concepción, que generó bastante presión con la gente. Finalmente hay líneas o terrenos importantes que están a 2-3 cuadras de las plazas y básicamente cortan las ciudades y en comparación a países cercanos o países desarrollados, en realidad se hace una integración, una mixtura social entre el entorno y EFE, o sea, finalmente es una vena y no una herida. Entonces, en ese sentido, con estas tremendas inversiones que estamos haciendo, mi consulta en la práctica se está analizando el impacto que va a tener esta transformación y si se quiere retomar la historia de EFE o se va a mantener lo que se está haciendo ahora, que en realidad yo soy un poco crítico de lo que se ha hecho hasta los 90, más o menos. Voy a separar en dos ámbitos. Una cosa es donde nosotros vemos un flujo de servicios muy grande en los proyectos que estamos rehabilitando, renovando o incluso lanzando como proyectos nuevos. Ahí el trabajo comunitario, el conversar con las comunidades, proponer estaciones adecuadas, proponer pasos desnivelados que dejen una conectividad de buen estándar, es parte esencial y la RCA sí lo requiere y nosotros lo tenemos muy claro a partir del proyecto de Santiago Nos y Santiago Rancagua, la renovación. Así que hay un esfuerzo muy grande, pero eso es en aquellas zonas de alto flujo. Pero adicionalmente tenemos harto patrimonio en zonas en donde no hay trenes de pasajeros o hay pocos trenes de pasajeros, hay muchos más trenes de carga, incluso no hay trenes. Y ahí nosotros abrimos una invitación ciudadana bien grande en el sentido de que se aceptan ideas, propuestas que permitan poner en valor de nuevo ese tipo de infraestructura. Y hay muchos municipios, hay incluso comunidades, hay juntas de vecinos que nos han solicitado poder postular a fondos estatales para poder renovar un lugar y usarlo, por ejemplo, como sede social, como centro cultural, incluso como centro deportivo, rescatando la tradición y la historia. Y nosotros en eso estamos muy activos y nos interesa mucho, o sea, estamos muy abiertos a buenas ideas. Tenemos una obligación que es hacer un pequeño cobro, porque como empresa no podemos entregarlo en forma gratuita, pero y además es por un cierto plazo, que puede ser bien largo, pero con plazos definidos, de modo en que se aproveche de rescatar todo ese tipo de patrimonio. Así que más bien la pregunta tuya la tomo como para poder hacerte una invitación de que cualquier lugar ferroviario que te parezca o que conozca o que alguien conozca que se puede aprovechar para rescatarlo y sacarle un valor para la comunidad, nos interesa mucho. Tenemos un equipo dedicado a eso, o sea, nos interesa. No tomamos la iniciativa nosotros, porque eso nos queda realmente mucho más allá de nuestro alcance, pero en cambio invitamos a todo el mundo que quiera buenas ideas y nos interesa mucho, porque reconocemos que hay un valor que rescatar y que es bien valioso, sobre todo para las comunidades cercanas. Sí. Otra pregunta Vale, es, ¿podemos conocer las inversiones en proyectos de ingeniería y cuál es el calendario para las licitaciones del tren a Melipilla? Sí, absolutamente. Formalmente quizás lo mejor es que me mande un mail y yo le contesto a Francisco la respuesta para Perfecto. Que pueda informarlo en detalle, pero el plan del calendario de ingenierías
de hecho tenemos varias ingenierías ya contratadas, pero de aquí hasta el año 2025 la ingeniería tiene que ir acompañando a todo lo largo con nuevos rediseños, estas cosas fluye, Sí. tiene necesidades complementarias todo el rato. Ya. Así que encantado. Entonces, Si me lo mandan, focalizamos a través de la IC el calendario. eso, le mandamos el cronograma detallado. Ajá. De la, Dice, ¿existe alguna razón para la demora de algunas adjudicaciones, como la inspección Catenarias, Tramo, Laja, Hualqui? Me parece que la definimos en el directorio recién. Sí. Efectivamente, hemos tenido, hasta recién aprobado en el directorio de adjudicación, no me acuerdo de memoria, pero efectivamente tuvimos un pequeño retraso a propósito del coronavirus estos últimos meses, sobre todo en obras más grandes, en obras, pero estamos retomando el ritmo, sabemos que es importante que haya actividad, así que y tenemos impulso, y de hecho acabamos de obtener la aprobación del plan trienal para el año 2020-2022, que son 1.860 millones de dólares en inversiones, así que hay espacio y actividad. Y lo de la catenaria en particular, creo que lo acabamos de aprobar en la última reunión de directorio. Gracias. ¿Cuál es el estatus del tren rápido Valparaíso? Ese un tren no es nuestro, así que es un tren de propuesta privada. A nosotros nos parece súper bueno, nosotros ayudamos técnicamente al MOP para analizar las ideas y discutir. Tenemos el equipo técnico que 2 personas de la gerencia de planificación y de ingeniería trabajando para ayudar. Son propuestas de consorcios privados y la verdad que ojalá les resulte. Yo creo que es un proyecto complejo y por lo tanto uno no debe creer que las cosas van a salir en 2 o 3 años. La sola ingeniería se demora 4 años de una obra como esa, pero yo lo creo particularmente complejo. Todo el apoyo, nos encantaría que resultara. ¿Empezarán a incluir presupuestos estimados para los procesos de licitación? No lo hemos hecho porque creemos que las proponentes son más conocedores de los costos que nosotros. Entonces, uno puede generar indicaciones equivocadas cuando presenta presupuesto. El mejor presupuesto es la oferta. Y nosotros ahora, si resulta que la licitación no es suficientemente clara como para preparar la oferta, ahí yo los invito a que golpeen la puerta, que nos hagan aclarar. La verdad que eso también queremos mejorarlo. En general, nos interesa mucho que los proponentes entiendan bien lo que le estamos preguntando. Así que las puertas abiertas a complementos, a correcciones, a mejoras de la base de licitación, pero en general no nos gusta tanto el presupuesto porque nos parece que no necesariamente somos los que mejor saben cuánto valen las obras. ¿Cuál es el mecanismo para poder presentar proyectos de innovación en EFE? ¿Existe presupuesto para generación y gestión de proyectos innovadores? La verdad que no, pero buenas ideas se reciben siempre. No hay un proceso formal para la innovación, pero si hay buenas ideas, hay gente capaz y preparada en EFE para analizarla y discutirla. No tenemos un área específica. Yo abro la puerta en el sentido de que vemos un proceso de transformación de EFE en esa línea, pero no hay nada concreto. ¿Y cómo, a dónde habría que presentarlo? ¿A dónde habría que dirigirse para proponer? Yo creo que inicialmente directamente conmigo, pero si no con la gerencia de ingeniería o la gerencia de planificación. Yo creo que son las 3 áreas pero para partir, quizás lo mejor es que lo discutan conmigo para poder ver dónde está el foco de conocimiento más adecuado aquí en Ferrocarril. ¿Alguien más tiene...? Sí, yo quiero hacer 2 preguntas, uno como presidente de la IC y otro como ciudadano, hijo de la región del Biobío. Como presidente de IC, la pregunta es si es que si han realizado benchmarking con los grandes, con los principales países, digamos, con desarrollos ferroviarios importantes, Europa, Japón, en materia de calidad de servicio, en materia de costos, de costos para los usuarios y de costos de transporte.
y un poco si es que esos benchmarking existen, ¿cuál ha sido el resultado? Y esa es una pregunta. Y la pregunta como penquista son dos. ¿Ah? ¿Qué va a pasar con el antiguo puente ferroviario, que es un hito, y que muchos que vivían en San Pedro cruzaban, después del terremoto del 60, cruzaban, era la única forma de cruzar a Concepción? Y lo otro, si es que el tramo de Chillán a Concepción es un tramo nuevo o vamos a seguir con el desvío por San Rosendo, que es larguísimo, y que hace el viaje prácticamente lo mismo, o sea, Concepción-Chillán, Chillán-Santiago son prácticamente lo mismo. Con respecto al tema del puente primero, nosotros es un puente maravilloso el que hay, no es el puente sobre el Valleco, pero es un puente muy tradicional, muy histórico, patrimonial. Por lo tanto, de todas maneras vamos a inventar alguna fórmula para rescatarlo y ponerlo en valor. O sea, eso, se acabó la época en que uno podía olvidarse de las obras maravillosas, hoy día las hay que cuidar. Pero eso, la verdad que todavía no estamos en una etapa de analizar alternativas. Por ahora es un puente operativo que es valiosísimo, así que hoy por hoy lo cuidamos como puente de operaciones, pero de todas maneras, tiene además, el puente sirve para otros servicios, tiene servicios de interconexión de agua, de luz entre un lado y otro, o sea, es un puente que es muy valioso, no solo por los aspectos ferroviarios. Así que hemos empezado a conversar con el intendente, pero la verdad que falta un tiempo para que esté en condiciones de empezar a hacer alguna solución. Obviamente un puente peatonal, un puente ciclista, hay muchas conversaciones, hay algo que hay que rescatarlo de todas maneras. Y el puente nuevo va a ser un puente también que agrega valor patrimonial a la ciudad, así está diseñado. Y respecto de San Rosendo, es una obra compleja, o sea, hoy por hoy nosotros creemos que el primer paso es hacer un servicio nocturno, porque efectivamente el tiempo de viaje es largo, o sea, estamos hablando de que 6 horas y media, 7 horas de tiempo de viaje total, de las cuales, como tú dices, 3 horas y 40 a Chillán, y el resto para llegar de Chillán vía San Rosendo a Concepción. Pero por eso estamos pensando más bien en servicios nocturnos, de modo que uno parte tarde, llega temprano, y con eso no es tan grave el tiempo de viaje. La obra bajando por la zona norte, llegando por Penco, es una obra bien difícil. Así que está en los planes, pero de verdad no está en las prioridades próximas. Es un tema que está siempre en análisis. Tenemos ingeniería conceptual, pero hay otras cosas que tienen más impacto que son prioritarias. No quiere decir que no, pero tampoco quiero generar la impresión de que lo estamos dándole más prioridad que a otras cosas que son principales. Después, respecto no, la primera pregunta, ¿cuál era? ¿Ah? Si existen benchmarking Mira, nosotros hemos hecho benchmarking, no sistemáticamente, pero nos comparamos en forma progresiva con distintas, sobre todo cuando hicimos el plan estratégico para buscar tener resultado operacional positivo, queríamos ver si eso era sensato o estábamos haciendo algo que era completamente anormal. Y la verdad es que cuando uno se compara con mercados profundos, se da cuenta que todos los servicios que tienen alto tráfico, en general, son de resultado operacional positivo. Los servicios de bajo tráfico o de alta velocidad o más sofisticados tienen pérdida. En Francia, los trenes rápidos, los trenes de alta velocidad tienen una pérdida gigantesca. Gastan más plata en esos trenes que nosotros en todo el Ministerio de Educación. O sea que, y en cambio en Japón, los trenes de alta velocidad tienen resultado positivo, no solo operacional, sino que son capaces de pagar parte de la inversión. Entonces, depende de la profundidad del mercado, y por eso el foco está puesto en aquellos, primero, para darle consistencia a la operación, en aquellos mercados que son más profundos, que tienen más tráfico. Hay una pregunta, ¿hay algún avance acerca de una vía de transporte F con el aeropuerto Arturo Merino Benítez, como hoy es la usanza en Europa, sistema de transportes integrados? No, F no tiene un proyecto específico, existen dos alternativas que están en estudio concesionadas. Una es un consorcio que tiene una especie de tranvía
que va por parte usa el lecho del río Mapocho, y el otro es una de las dos opciones de tren de alta velocidad, de tren rápido entre Valparaíso y Santiago. Una de las opciones va por Melipilla, más bien por la zona sur, y la otra viene por la zona norte, y esa tiene una conexión con el aeropuerto, es parte de los estudios que se están realizando. Pero EFE no tiene un proyecto específico. Más bien nos parece que es un proyecto de metro, que un proyecto de EFE, a pesar de que podría ser. La verdad que son vías completamente nuevas, es una obra bien independiente de las cosas que son más directamente en la faja vía propia de EFE, que es donde nosotros estamos concentrando el esfuerzo, porque es más fácil, no porque lo otro no sea bueno, sino que, dado esto que les decía, de una empresa que tiene que primero ponerse a punto de nuevo, para empezar a ser más creativo, y por eso el esfuerzo en todos los servicios de alto tráfico, primero. Hay, por ejemplo, el tren Santiago-Puerto Montt es un tren evidente, pero el tráfico es un tráfico bajo, entonces no es tan fácil si uno primero no rehabilita los tramos intermedios, y por eso estamos con mucho más foco en el tren a Concepción, a Temuco, y el tren en Temuco, en la zona de la Araucanía, entre Gorbea y Victoria, de modo que uno va rehabilitando la vía con servicios de alto tráfico, y con eso va haciendo más fácil llegar a servicios de más bajo tráfico, que son muy atractivos, pero de menor capacidad de generación de caja para poder pagar las inversiones. Tengo una pregunta, pero se la hice a María Isabel, que la está averiguando, que es si ya no tienen convenio con registro de proveedores REGIC para la obtención de bases. No sé si María Isabel alcanzó a preguntar, si no la respondemos después. Me superó. Me hiciste trampa. Me superó, no estoy seguro. Pero me quedo pendiente, le contestamos directamente. Sí, después le respondemos cuando María Isabel me cuente, porque tú tienes tiempo, ya se está a las 11, a las 10:55 ya tienes que salir, entonces como para cerrar la... Oye, yo creo que hemos llevado harto al área chica al invitado, pero ahora con lo de Reyes ya nos sobrepasamos el... Siento un poquito culpable de todas maneras. Pero después le respondemos cuando María Isabel me cuente la respuesta. ¿Okay? Pero de verdad, los dejo invitados y nos entusiasma mucho. Yo creo que hay un espacio de desarrollo que tiene en los próximos 10, 15 años maravilloso en obras de ingeniería de lujo, pero además con una generación de caja que permite garantizar que las cosas siguen hacia adelante. Yo tuve una reunión con el presidente y le dije esto mismo, le dije, oye, presidente, una de las cosas maravillosas que veo de Ferrocarriles es que es capaz ahora de tener tantos servicios donde es imbatible que va a poder hacer las cosas distintas de la historia. Entonces me dijo, típico que cuando uno llega a esa pega se enamora y empieza a mentir. Entonces, la verdad es que lo siento profundamente. O sea, hay servicios en los cuales de verdad no hay nada mejor que el tren. Y eso es capaz de generar la caja que le permite sustentar operaciones. Ferrocarriles, son 2.400 kilómetros de vía con 50 millones de pasajeros, es muy poco, entonces tiene un costo fijo muy alto. Necesita generar más tráfico, más movimiento para poder mantener adecuadamente la vía. Entonces, es un círculo muy favorable que yo siento que está claramente aceptado y que es sólido. Entonces, se va a notar que pasa eso y por lo tanto tenemos un espacio de futuro muy promisorio. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer. Entiendo que no hay más preguntas, ¿no? ¿Alguien está? Quiero agradecerle a Pedro Pablo. La verdad es que el tema es fascinante. Entiendo perfectamente lo que mencionaba al principio, digamos que es recibido con cariño en todas partes. Hay que pensar de que en el mundo hay un grupo muy importante de gente que tiene como hobby el modelismo ferroviario, pero nadie tiene modelismo minero ni modelismo de plantas industriales, ¿no? Pero, sin embargo, entonces lo entendemos perfectamente. Creo que el riesgo que dice el presidente es cierto, ¿eh? Efectivamente es fácil enamorarse, lo importante es no mentir nomás, ¿eh? Pedro Pablo, un millón de gracias, la verdad es que súper interesante.
La invitación es, vamos a generar el contacto con el gerente de abastecimiento. Creo que el tema que mencionaba Luis Richard, como te decía, es un tema que tenemos con todos nuestros mandantes, y estamos absolutamente convencidos de que el trabajo que se puede hacer, donde nos abran las puertas, porque en muchas partes no nos las van a abrir, pero donde nos abran las puertas no solamente va a haber beneficio para las empresas consultoras, sino que va a haber también un enorme beneficio para la empresa que acoja, porque al final apunta a mejores proyectos y a un mejor resultado. El tener mejores relaciones, mejores contratos, es algo que nos ayuda a todos, pero partiendo por ustedes. Entonces, en ese sentido, digamos, y repito la invitación a mantenerte cerca de IC, queremos que todos nuestros mandantes estén tan cerca como se siente Fonborris de Codelco, y bueno, 1.000.000 de gracias nuevamente. Muchas gracias, Pedro Pablo. Vamos a invitar seguramente a Felipe Orfalí a que nos haga una charla como esta para que presentemos a las empresas de ingeniería lo que corresponde. Y yo comparto plenamente lo que dice Francisco. O sea, de verdad que siento que el beneficiado de abrir la puerta más y mostrar y contar lo que estamos haciendo somos nosotros. O sea, definitivamente esa es la actitud. Y nos hemos sorprendido, o sea, lo que les digo, en detalles de ingeniería, y uno dice, chuta, obvio lo que están proponiendo. Bueno, pero para eso se necesita conocimiento, inteligencia, preocupación, así que nos interesa mucho. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a todos por participar en esta reunión. Que tengan buen día. Hasta luego. Buen Chao. día a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.